Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marco, capítulo 10, versículo 19 al 22. Y dice así la palabra de Dios: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la condición de la bendición. La condición de la bendición. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, Dios propone condiciones antes de bendecir y usar a alguien. O sea, Dios no bendice a cualquiera, sino primero propone ciertas condiciones antes de usar y bendecir a alguien. Si Dios bendijera a cualquiera, no va a haber sentido la bendición de Dios. Aparte, la bendición de Dios no es para cualquiera. Dios, para bendecir y usar a alguien, primero le propone ciertas condiciones. Hermanos, la condición para que vivamos una vida victoriosa es la obediencia. Sin obediencia no hay victoria en nuestra vida. Después de 40 años en el desierto, Israel finalmente cruzó el río Jordán para comenzar la guerra de conquista a Canaán. Pero Dios le ordenó a José que circuncidara a los hijos de Israel. Esta orden era inapropiada considerando el momento. Hermanos, los hijos de Israel ya habían cruzado el río Jordán y frente de ellos estaban enemigos y la ciudad fortificada Jericó. En esta situación, Dios le da una orden inadecuada. Si realiza la circuncisión, uno debe permanecer inmóvil durante más de una semana. Y si los enemigos saben de esto, van a atacar y pueden ser exterminados sin poder luchar ni siquiera. O sea, si fuese antes de cruzar el río Jordán, sería comprensible, pero desde un punto de vista táctico, el mandato de Dios era un mandato difícil de obedecer. ¿Cómo se va a circuncidar dejando a los enemigos frente de ellos? Es una locura para obedecer. Pero, sin embargo, Josué obedeció a la palabra de Dios y circuncidó a los hijos de Israel. ¿Y cuál fue su resultado? Llega a tener una gran victoria
contra la ciudad fortificada de Jericó. Y así comienza una guerra victoriosa en la tierra de Canaán. Hermano, hay que saber, la condición para la victoria es la obediencia. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no va a haber una vida victoriosa en nuestra vida. La condición para la oración contestada es vivir una vida piadosa. La respuesta a la oración está en la forma de cómo vivir nuestra vida. No en la actitud de orar fuerte, gritar y llorar. No debemos pensar que debemos tener una oración apasionada, gritos feroces y ronco para que nuestras oraciones sean contestadas. Debemos tener cuidado con esta creencia equivocada. Hermano, mucha gente enseña que hay que orar así, pero eso es cosa secundaria. Para que nuestra oración sea contestada, tiene que haber una vida piadosa, primeramente, en nosotros. Si vemos la Biblia, aparece la oración de Cornelio. La oración de Cornelio fue respondida por Dios porque vivió una vida piadosa. Y la Biblia dice así, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vea, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio ni siquiera era judío, sino era un gentil. Sin embargo, Dios le contesta a su oración en esta forma tan especial porque Cornelio no solamente oraba, sino vivía una vida piadosa ante los hombres y delante de Dios. Hermanos, para que nuestra oración sea contestada, tiene que acompañar una vida piadosa. No solamente orar fuerte, llorar y gritar. Sin una vida piadosa, no va a contestar Dios a nuestra oración. Hermano, la condición para que nuestra vida sea restaurada es el arrepentimiento. Primero debemos apartarnos de nuestros caminos equivocados y vivir una vida cambiada para que podamos experimentar una restauración verdadera en nuestra vida. Si no hay un arrepentimiento primeramente en nuestra vida, no va a haber una restauración en nuestra vida. Restauración de nuestro hogar, restauración de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Sin arrepentimiento, sin una vida cambiada, no podemos gozar ni experimentar esa restauración. Por eso dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro, y vea, y se convirtieron de sus malos caminos, vea, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oraré, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo sea sanado, sea restaurado, primero debemos apartarnos de los caminos equivocados. Primero tiene que haber un arrepentimiento genuino delante de Dios. Sin esta condición, no podemos nosotros ser restaurados verdaderamente. Hermanos, Dios propone condiciones antes de dar cualquier bendición a nosotros. Naamán tenía que bañarse en el río Jordán 7 veces antes de recibir la sanidad de su lepra. Dios propuso esta condición para quebrantar el orgullo de Naamán. Dios quería que Naamán se diera cuenta de quién era él realmente. Cuando el profeta le dijo que fuera al río Jordán y que se bañara 7 veces, general Naamán se enojó, se enfadó. ¿Cómo me va a decir esta cosa? ¿Por qué no me atiende? Estaba irritado. O sea, había prepotencia, había orgullo. Era muy fanfarrón, era una persona arrogante. Por eso Dios le puso esta condición de bañarse 7 veces en el Jordán para que sacara ese traje de general y viera su realidad, su carne, su cuerpo, todo podrido, hediondo, que se huele feo. ¿Quién era Naamán? Es simplemente un enfermo, un pecador que no tenía nada de hermosura en su vida. ¿Y de dónde hay esa arrogancia? ¿De dónde hay esa prepotencia? Por eso, hermano, Dios antes de sanar a Naamán le propuso esta condición de sacar el traje de general y que se bañe, que se humille delante de los hombres, delante de Dios, para recibir la sanidad de su lepra. Hermanos, Dios no usa a cualquiera, ni bendice a cualquiera, sino hay quienes usa y bendice específicamente. La persona que Dios usa especialmente no son personas especiales ni sobresalientes, sino personas que responden a la condición que Dios propone. Dios, antes de bendecir y utilizar a una persona, se asegura de que sea capaz de hacerlo. No se puede dar algo importante a cualquiera. Por eso Dios propone condiciones antes de bendecir a una persona. Hermano, Dios quiere bendecir económicamente a una persona, con su empresa, con su trabajo, con su negocio. Y Dios quiere bendecir con mucho dinero, con mucha finanza. Pero si esa persona no está preparada con esa riqueza, con esa fortuna, se va a perder. Se va a perder y se va a confundir. Por eso, hermano, Dios, antes de utilizar a alguien,
Dios pone condición para que sea apto para ser bendecido. Dios, antes de bendecir a Abraham, le propuso una condición. Dios dijo a Abraham: haré de ti una gran nación y serás una fuente de bendición, pero con una condición. Dios le dijo: yo te voy a bendecir. Va a ser bendito para todas las naciones. Te bendeciré en todo lo que tú hagas, vaya donde vaya, pero con una condición. ¿Y esa condición qué era? Dice así en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuche: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Acá dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vea, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición para las naciones. Dios le propuso esta condición a Abraham porque donde vivía Abraham era una tierra de idolatría y de pecado. Donde vivía Abraham, los parientes de Abraham eran idólatras y había mucho pecado y hacían cosas que no agradaban a Dios. Dios no podía bendecir a Abraham mientras permanecía en ese círculo de la malandra. Por eso Dios le dijo: salí de ese lugar equivocado, vete a la tierra que te indicaré y yo te voy a bendecir. Era la condición que Dios había puesto para bendecir a Abraham. Dios va a decir la misma cosa a nosotros: yo te voy a bendecir, yo te voy a usar, pero vas a salir de ese lugar, va a dejar esas relaciones equivocadas. Dios va a decir la misma cosa hoy en día. Porque mientras estamos en un lugar equivocado, en un camino equivocado, Dios no puede bendecir a nosotros, porque va a ser más peor para nosotros. Dios quería que Abraham abandonara ese lugar equivocado para que pueda ser bendecido y usado por Dios. Si hay una persona más exitosa en este mundo, sería la persona usada por Dios. Cuando se convierte en alguien usado por Dios, una persona común y corriente se convierte en una persona que realiza grandes cosas. Usted no sabe lo que usted puede hacer cuando Dios le llega a utilizar su vida. Usted no tiene idea. Una persona común y corriente puede hacer grandes cosas cuando es usado por Dios. Hermano, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana, ¿de qué está hablando? Está hablando de esto. Las bendiciones son el resultado de nuestras elecciones. Las bendiciones son el resultado de nuestras elecciones. O sea, hermanos, la bendición de Dios es una bendición relativa. Dios nunca nos obliga a hacer algo. Si aceptamos la condición de la bendición de Dios, seremos utilizados por Dios. Y si la rechazamos, no seremos utilizados por Dios. Simplemente, así bien claramente, si nosotros aceptamos la condición de la bendición que Dios propone a nosotros, seremos usados por Dios. Y si no la aceptamos,
no seremos usados por Dios. Nada más. Punto y aparte. En el texto de hoy aparece un joven, que era un joven que vivía rectamente, honestamente delante de Dios, y este joven buscaba la vida eterna y vino a preguntar a Jesús. Y Jesús amó a este joven que buscaba la vida eterna y que vivía una vida recta. Entonces Jesús le dijo una condición para usar a este joven. De eso estaba hablando el texto de hoy. Jesús le dijo que diera sus bienes a los pobres y que le siguiera a Jesús para que Jesús pueda usar a este joven. Pero el joven no pudo aceptar las condiciones que Jesús le pidió. De eso está hablando el texto de hoy. Veamos de vuelta el texto de hoy, versículos 21 y 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero ¿qué pasó? Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso aceptar la condición que Jesús le proponía. Entonces, hermanos, no puede ser usado por Dios. La bendición de Dios es nuestra elección. Depende de nosotros. Si nosotros aceptamos la condición que Dios propone, seremos usados por Dios. Y usted no sabe qué va a suceder cuando Dios le va a utilizar. Gedeón, el que aparece en el Antiguo Testamento, era un cobarde, un hombre común y corriente, un hombre simple. Aparte era cobarde. Tenía miedo de los madianitas y hacía la cosa escondidamente del temor y del miedo de los madianitas. Pero este cobarde común y corriente fue usado por Dios y llega a ser un gran guerrero y llega a ser hasta juez de Israel. ¿Por qué fue usado por Dios este Gedeón? Gedeón fue usado por Dios porque cumplió las condiciones que Dios propuso. Dios le dijo que derribara el altar de Baal y de Acera que estaba en la casa de su padre y que le ofreciera un holocausto a Dios con esa madera de imágenes. Era una locura. Hermanos, derribar la imagen de Acera y de Baal, eso podía costarle su vida. Dios le propuso una condición bastante dura. ¿Cómo voy a hacer eso? Me van a matar, me van a apedrear, van a apedrear a toda mi familia, a mi padre. Gedeón era un hombre cobarde, tenía miedo, pero a pesar de su miedo, su cobardía, obedece a la condición de Dios. No lo hizo de día por temor, por miedo, por cobardía. Lo hizo por la noche, escondidamente, pero aún así cumplió la condición de la bendición que Dios le propuso. Y este hombre cobarde llega a ser usado por Dios. Vea lo que dice en Jueces capítulo 6,
versículo 25 al 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y vea, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Vea, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Hermanos, Gedeón era una condición absurda y era un cobarde para hacer, pero llega a hacer. Entonces, hermanos, Dios comienza a bendecir, Dios comienza a usar a Dios. Y este Gedeón llega a ser un gran guerrero, hasta juez de Israel. Hermanos, la decisión es nuestra. La bendición de Dios es nuestra elección. Si nosotros aceptamos la condición que Dios propone, seremos usados. Si no aceptamos, es cómodo. Si no aceptamos, no seremos usados y bendecidos por Dios. Por eso le digo, hermano, la bendición de Dios es una bendición relativa. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para salvar a su familia. Hermanos, para salvar a su familia del gran diluvio que Dios va a mandar. Noé era libre de construir el arca y no construir. Construir un arca significa mucho dinero. Hermano, era una cosa grande y muchos años de sacrificio. Era elección de Noé. Noé tenía libertad de construir y no construir. Pero hermano, si Noé no hubiera construido el arca, la familia de Noé no iba a ser salvado tampoco. Es nuestra decisión, nuestra elección. El rey Saúl fue abandonado por Dios porque no cumplió, no quiso aceptar las condiciones que Dios propuso. Hermanos, si no aceptamos las condiciones presentadas por Dios, no seremos usados ni bendecidos por Dios. Aquí está bien claramente sobre el principio de la bendición para ser usado por Dios. Hoy Dios llama a muchas personas para usar, para bendecir, y le pone condiciones de la bendición. Pero mucha gente, muchas personas no llegan a ser usados por Dios porque no aceptan, porque ignoran estas condiciones que Dios propone a nosotros. Como a este joven, no quiso aceptar. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para que podamos aceptar esta condición de la bendición y llegar a ser usado y bendecido por Dios? En tercero, en último lugar, debe haber un desafío para realizar la condición de bendición que Dios propone a nosotros. Hermanos, nosotros, si es que queremos ser usados y bendecidos por Dios, tenemos que desafiar con la fe. Dios no nos propone una cosa que nosotros no podemos hacer.
propone una cosa que nosotros podemos hacer. Por eso, hermano, aunque nos cueste, tenemos que desafiar con la fe. ¿Sabe una cosa? La esencia de la fe es el desafío. La gente que tiene fe desafía. La fe sin desafío se convierte en una fe sin esencia. Nuestra fe debe ser mostrada por nuestro desafío con la fe a nuestro Dios. Hermanos, lo opuesto al texto, el opuesto al éxito, no es el fracaso, sino no desafiar. Ese es el opuesto del éxito. No es fracaso, más bien fracaso es la madre del éxito. Fracaso tras fracaso llegamos a tener éxito. Aquellos que ni siquiera fracasan, ¿sabe por qué no fracasan? Porque no desafían. Por eso no fracasan. Hermanos, sin desafío no hay que esperar algún logro en nuestra vida. Uno no puede ser usado por Dios sin la determinación, sin el desafío de la fe. Hay que superar nuestros temores y hay que desafiar con la fe para que podamos ser usados y bendecidos por Dios. Para que nosotros podamos cumplir la condición que Dios pone a nosotros, tenemos que superar el temor. Muchas veces yo también, hermano, por el temor, por el miedo, me quedo. Pero si me quedo sin desafiar, no logro nada y no seré bendecido tampoco. Hay que superar el temor, el miedo. Por eso dice la palabra de Dios, sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Tiene fe? Hágalo. Para los que creen, todo es posible. Sin desafiar, no se puede esperar nada tampoco. Moisés era un hombre que huyó de Egipto porque tenía miedo del faraón. Usted conoce la historia de Moisés. Huyó de faraón, huyó de Egipto. Moisés ni siquiera quería mirar hacia Egipto. Pero Dios le dice que fuera a Egipto y que liberara a los israelitas de la esclavitud. En esta situación Moisés dijo que nunca iría a Egipto. Yo nunca iría a Egipto. Porque tuvo miedo, temor, y por ese miedo y por ese temor escapó de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Él ni siquiera paraba hacia Egipto. Y Dios le dice, hermanos, en esa situación Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y hacer semejantes cosas? No estoy capacitado, no estoy preparado para esas cosas. Aparte, usted sabe por qué yo salí de Egipto. Por favor, envía a alguien que sea digno de enviar, no yo. Entonces, ¿sabe lo que dice, hermano, Dios a Moisés? Entonces, Dios le dijo a Moisés, tenés que superar ese temor, ese miedo a Faraón. Hay que desafiar con fe. Yo estaré contigo. Yo te ayudaré. Hay que desafiar superando ese temor, ese miedo. Hermanos, Moisés tenía temor y miedo a Faraón y a Egipto. Y Dios le dice, tiene que superar eso y tiene que desafiar. Yo te voy a ayudar. ¿Sabe una cosa, hermano? Si no deshacemos el miedo,
no podremos cumplir la condición de la bendición que Dios propone a nosotros. Hermanos, Dios le dijo que circuncidara delante del enemigo. No era una cosa para desafiar, ¿verdad? Dios le dice a Abraham que saliera de la casa de su padre, de su tierra, y que vaya a un lugar extraño. No es fácil. ¿Quién va? ¿A dónde? No es fácil, hermano. Pero este es el principio de la fe y el principio de la bendición para ser usado, bendecido por Dios. Hay que superar el temor, hay que desafiar con la fe. Entonces Dios, viendo nuestra fe, oh hombre, grande es tu fe, sea conforme como tú creíste, te sea hecho. Hermanos, sé que estamos en situaciones difíciles, pero sin desafío, si no superamos el temor, el miedo, no podemos nosotros tener una vida de logro. No podemos ser osados y bendecidos por Dios. No debemos engañarnos pensando que las cosas mejorarán con el tiempo. Hermanos, les digo una cosa. Las cosas no mejoran con el tiempo. Mejoran cuando las hacemos mejorar. Amén. Las cosas no se mejoran solas. Hay que hacerla mejorar para que se mejore. Para mejorar la cosa hay que tomar decisiones, hay que vivir una vida de fe, desafiando con la fe. A través de nuestro desafío tenemos que salir de los lugares equivocados. Tenemos que arreglar las relaciones equivocadas. Hay que eliminar a nuestras vidas las cosas que van a traer malos resultados. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia con nuestro desafío para agradar a nuestro Dios. Si buscamos su reino y su justicia, las demás cosas nos vienen como añadidura, dice la palabra de Dios. Hermano, con desafío, tenemos que superar nuestro miedo y temor y tenemos que mostrar nuestra fe a nuestro Dios. Entonces Dios, viendo nuestra fe, como creíste te sea hecho, oh hombre de gran fe. Hermanos, con esto termino. La iglesia más grande del mundo está en Yoido, en Corea. Esa iglesia llegó a 700,000 miembros cuando estaba Pastor Cho, fundador. Hermanos, cuando Pastor Cho quería construir la iglesia en Yoido, no vivía una persona. Era una isla entre ríos. Entre dos ríos era una isla arenosa. No vivía una persona. No había línea de colectivo. Había un solo puente. Y ahí Dios le habló para que construyera una mega iglesia. Era un desafío absurdo. Todo el mundo, toda la gente decía que era un desafío absurdo, que no tiene sentido construir ahí si no vive nadie. ¿Cómo va a construir un templo, una mega iglesia allá? Mucha gente decía, Pastor Cho, está terminado. Ahí construyendo. Pasó por mil y una.
mucha dificultad, pero desafío con la fe. Y hermanos, este desafío absurdo hizo nacer el milagro de Dios, la iglesia más grande del mundo. Y hoy en día han mandado 700 misioneros a diferentes países del mundo y está apoyando 700 misioneros mensualmente. ¿Sabes cuánta plata es eso? Esta iglesia está aquí por el apoyo de esa iglesia. Hermanos, sin desafío, nosotros no podemos responder a la condición que Dios nos propone. Hermano, le digo una cosa: desafiemos con la fe, superando los temores y las condiciones. Así respondamos a las condiciones que Dios propone a nosotros para que podamos ser bendecidos y usados en este tiempo por nuestro Dios. Oremos, por favor.